Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado Felipe Mujica, quien es secretario general del Movimiento al Socialismo Más. Felipe, pues, es fundador de esta organización política, fue diputado, además, de la República, y hoy viene como parte del comando de campaña de Henry Falcón, porque el partido donde él es secretario general está apoyando, de hecho ya aparece en el tarjetón electoral, una de las organizaciones políticas como el MAS, está apoyando la candidatura de Henry Falcón. Bienvenido, Felipe. Gracias. Un placer, como siempre. Están las cosas. Bueno, con Felipe Mujica, creo que más que una entrevista es un análisis tanto de lo que está plasmado en la realidad política de Venezuela como en los posibles escenarios que se pudiesen plantear en los próximos días, por cierto, escenarios bien importantes para el futuro de nuestro país. Bueno, yo diría que pudiéramos comenzar a partir de ese esquema que tú tienes, por precisar cuando estamos apenas a cuánto, hoy es martes. Sí, 8. Estamos a como a 7, 14 días más o menos. Hoy es 8. Sí. Estamos a 12 días exactamente del día de la votación. Yo creo que estamos los venezolanos asistiendo a unos resultados de un conjunto de hechos políticos que yo los ubico más o menos de la siguiente manera. Había unos planes, un plan del gobierno que era dividir, planes políticos electorales, dividir a la oposición venezolana entre participacionista y abstencionista. Ese plan, de alguna manera, el gobierno ha tenido como concretarlo, a pesar de que yo digo, como la canción de Juan Luis Guerra, la abstención viene en reversa, ¿no? Así como dice, la guagua viene en reversa, yo digo, la abstención viene en reversa. Y ese plan del gobierno tenía un segundo componente, que era tratar de tener más de un candidato entre los sectores de la oposición que decidimos participar. Esa segunda parte del plan, el gobierno no lo pudo concretar como aspiraba. Y por otro lado, en sectores opositores había un diseño que era no participar mediante varias modalidades. Simplemente no participo, no se postula ningún candidato, o el candidato que se postule después se retira. Ese plan tampoco se concretó. ¿Cuál es el contexto que tenemos hoy? Quienes pretendieron no participar no tienen plan, más allá de decir no participamos. Y el gobierno tiene el plan en pleno proceso, digamos, de ver cómo termina de hacerlo, cuando sabe que cada vez hay mayor cantidad de sectores que están dispuestos a participar. Todo eso nos ha ido creando un esquema que está más o menos claro. Todas las encuestas dicen que Falcón está ganando cuando se habla más o menos de un 50% de participación, pero cuando la encuesta se jurunga un poco más a quienes dicen que van a participar y se les pregunta, ¿usted va a participar seguro? ¿Usted tiene dudas? ¿O usted a lo mejor sí o a lo mejor no? Entonces esa diferencia se reduce. Esa diferencia en esas encuestas que ustedes han analizado, ¿se analiza desde una perspectiva social, estratificada? Porque fíjate que, por ejemplo, la incidencia que puede tener los sectores de la MU, los partidos políticos que se han declarado ya definitivamente en abstención, no van a participar, de acuerdo inclusive a una reciente rueda de prensa que presidió Henry Ramos Ayub de Acción Democrática, tiene una incidencia clara en sectores de clase media, media alta, y hay un sector pues que presuntamente era el sector que seguía o que sigue los postulados del presidente fallecido Hugo Chávez, y ahora ha capitalizado de alguna manera Maduro, estarían siendo quienes serían convocados a participar en las elecciones. ¿Qué evalúan esas encuestas en cuanto a este aspecto?
Las encuestas, las que yo conozco, están todas hechas profesionalmente, lo cual quiere decir que para poder ser representativas tienen que estar estratificadas y tienen que ser de alguna manera expresión de todo lo que significa la sociedad venezolana. Si tú jurungas eso un poco, incluso lo jurungas a partir de la propia experiencia personal, tú te vas a conseguir que el grueso de la decisión de participar está en los sectores populares, los sectores que están más afectados por la crisis. Yo lo constato hasta donde puedo constatarlo, y no puedo decir que esa es la opinión, porque yo en eso entiendo que yo puedo hablar con un grupo de personas, pero yo no puedo pretender decir que yo hablo en nombre de la gente, porque ni la nariz la tengo tan larga, ni tampoco tengo la posibilidad de hablar con tanta gente al Pero mismo como tiempo, analista ¿no? político, obviamente tiene una experiencia para evaluar, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú te consigues en los sectores populares una decisión de participar, porque la gente está agotada, está cansada de lo que le está pasando de manera Pasando cotidiana. trabajo, pues. Todos los venezolanos estamos pasando trabajo, pero hay unos que están pasando más trabajo que otros. Y esos que están pasando más trabajo, que son los sectores más débiles, que por cierto son los sectores que pretenden manipular con más intensidad el gobierno, porque el gobierno tiene una estrategia claramente cubana, que es que yo te quiebro la pierna y después de te quiebro la pierna te doy la muleta. Que te pongo contra la pared y después te pongo contra la pared, te doy la caja, te doy el bono tal, o el bono de guerra, o el bono del Día de la Madre. Claro, pues a un precio Que es una forma de irreal. simplemente yo manipular a los sectores más débiles. Bueno, esos sectores más débiles, hay una tendencia muy grande a participar, a votar. Y cuando tú jurungas un poco, te dicen, mira, hay que salir de esto. Esto no lo aguanta nadie. Porque el sector débil, ¿usted cree que sí puede votar por la caja? O sea, ¿puede dejarse manipular? Yo ¿O creo- tiene conciencia política de lo que realmente está pasando? Yo creo que hay de todo y esto me parece mucho a circunstancias como las que pasaron en unas elecciones que si tú las recuerdas, la del año 98, cuando fue electo Chávez. Acuérdate que en aquel momento, y las dos circunstancias vale la pena revisarlas rápidamente, en aquel momento el organismo electoral de la época le hizo a Chávez dos cosas. Uno fue que le cambió la ley y quitó la prohibición que tenían los partidos políticos para quitar los candidatos. Antes la ley era que, llegado este momento, solamente por renuncia o por muerte los candidatos se retiraban. Adey Copey tenía interés en retirar a Alfaro, porque querían apoyar a Salas y no tenían cómo hacerlo, y la otra quería retirar a Irene, y no tenían tampoco cómo hacerlo. Entonces modificaron la ley para que eso ocurriera. Y la segunda cosa que hicieron fue que suspendieron, separaron las elecciones, que estaban convocadas todas para un solo momento, la elección presidencial, la elección de gobernadores y la elección del Congreso. Y llegó el CNE para darle un golpe a Chávez por toda la cabeza, le separó las elecciones. Chávez recibió el golpe, perdió por paliza la elección de gobernadores y perdió por paliza la elección del Congreso. Eso generó en el seno del chavismo, el MAS formaba parte en ese momento de las fuerzas que respaldaban a Chávez, un debate igualito al que tiene en este momento la oposición venezolana, si participaban o no participaban. Decían que el CNE les había alterado las reglas, que se les iba a respetar los resultados. ¿Y qué decisión tomaron? Participar. ¿Cuál fue el resultado? Ganaron. Y en esa victoria, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita sobre los sectores populares y sobre los sectores oficialistas, hay un componente que se estima que fueron aproximadamente 500.000 de venezolanos que fueron movilizados por Acción Democrática y por Copey, supuestamente para que votaran por esos partidos, y votaron por Chávez. Eso significó en la práctica que yo te quité 500.000 de votos que sumé, lo cual significa un ¿Eso millón de podría votos. pasar ahorita con el chavismo? Eso pudiera perfectamente estar ocurriendo en este momento, dada la condición en que la mayoría de los venezolanos vive. Yo conozco muchísimos amigos que yo tengo de toda la vida, que son chavistas, que me dicen, Felipe, mira, para poder salvar el legado de Chávez, para poder salvar el chavismo como concepto, tiene que perder Maduro, porque si no pierde Maduro, se acaba el chavismo en Venezuela. Pero también hay otro aspecto que pesa, ¿no?, de alguna manera sobre el candidato Henry Falcón, y es la participación de la MUD, que en este momento consideras que esa participación de alguna manera también ellos están midiendo su peso político, llamando a la abstención, porque fíjate que uno puede ver en los discursos de los miembros de la MUD que digamos que demonizan o quizás atacan más a Falcón que al mismo Maduro. Yo creo que en primer lugar es un error seguir hablando de la MUD como fue la MUD. Creo que ya la no hay MUD MUD. no hay, eso no existe. Existen sectores opositores que tienen diversas opiniones. Por ejemplo, Falcón era de la MUD,
ya no está en la MUC. Copey fue de la MUC, ya no está en la MUC. Avanzada Progresista igual, como partidos Ellos no políticos. tienen estructura ya. Como Pregunto. MUC no opera otra cosa distinta, operan 4 partidos. Ahora, cuando tú revisas... ¿El Frente Amplio será? Cuando tú revisas, por ejemplo, sí, puede ser el Frente Amplio, cualquiera de esas modalidades, pero tú cuando revisas en detalle eso, pero no te consigues, en Miranda, te consigues con que dirigentes de Acción Democrática, dirigentes de Primera Justicia están metidos totalmente con la campaña y organizando lo que tiene que ver con la búsqueda del voto. Lo mismo te consigues en cualquier estado. Ve la declaración que acaba de dar Enrique Márquez hace unos días. Enrique era el presidente. Ya lo separaron. Lo separaron, pero en su momento era presidente de Un Nuevo Tiempo, un dirigente político muy importante, que fue vicepresidente de la Asamblea, una de las figuras más importantes de Un Nuevo Tiempo. Bueno, tomó la Decía decisión. que Capriles iba a dar el paso. Todo no eso la puede da. seguir pasando. Yo señalo que aquí estamos nosotros en Venezuela, tanto para los efectos del resultado electoral global, como para los efectos de lo que puede pasar en estos días, estamos en lo que hoy llamamos sábado en la noche, utilizando el lema del programa. Cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, bueno, el país está en esa condición y en ese esquema aquí se pueden ir presentando circunstancias capriles, circunstancias regionales, alcaldes, eventualmente gobernadores, gente que... Está jugando el comando de Henry Falcón a eso, a captar ese tipo de personas que están para que salgan al ruedo. Pues, digamos, no jugando, simplemente es un discurso en el cual primero hay que tener respeto por quienes dicen que hay que abstenerse. Yo le digo, yo te respeto, me parece que tu opinión es una opinión lícita, pero equivocada. Y a todos les digo, con los que hablo, con los que converso, les digo, yo te quiero ver al día siguiente de las elecciones, a ver qué me vas a decir tú después que te abstuviste y si el resultado es contrario. Porque en verdad, ¿qué es lo que pasa? El único plan que hay, le guste o no le guste a algunos de los abstencionistas, porque no le guste mucho Falcón, porque le parece que el candidato debe haber sido otro, lo que sea. Pero hay un solo plan, y el único plan es Falcón, porque lo otro es Maduro, y el país tiene que escoger entre si continúa 6 años con Maduro o si se da el espacio para que una opción como Falcón pueda recuperar la vida democrática de Venezuela, podamos replantearnos la construcción del país de una perspectiva totalmente distinta y podamos llamar al encuentro de todos los venezolanos, porque lo que no podemos pensar es un gobierno excluyente como ha sido este gobierno, sino un gobierno del cual todo el mundo participe, como hemos hablado en otras oportunidades en este programa. Sepamos que aquí van a seguir existiendo adecos, copellanos, chavistas, masistas, de Un Nuevo Tiempo, de Primera Justicia, y venezolanos que no quieren militar en ningún partido político. Ese es el pluralismo venezolano. Eso hay que respetarlo, y poder reconstruir el país implica convocar a toda la sociedad venezolana. No es posible pensar que solamente una parte. Y allí hay una diferencia fundamental. Mientras Maduro convoca solamente a sus partidarios, nosotros decimos hay que salvar a Venezuela. El MAS, por cierto, ha sido una de las organizaciones políticas que, bueno, ha tenido la batuta junto con otras, por supuesto, en el apoyo de Falcón. ¿Sería esta la primera vez que ganan ustedes una elección presidencial si llega a ser favorecido Falcón con el voto popular, no? No, el MAS ha tenido en otros momentos aciertos en ese esquema muy claro. Recuerda que el MAS respaldó a Caldera con el chiripero y fue la organización política más importante cuando ganó Caldera. Y el MAS respaldó a Chávez en el año 98. Es decir, nosotros de alguna manera hemos contribuido de manera decisiva. ¿En qué se diferencia de esas oportunidades a esta? ¿Qué fuerza específica consideras tú como secretario general de esta organización que tiene en este momento para pedir el voto a la gente? Si tú revisas las motivaciones que produjeron la convocatoria a favor de Caldera y a favor de Chávez y ahora a favor de Falcón, te vas a conseguir que en las tres hay un elemento común: la necesidad de tratar de cambiar favorablemente el cuadro de Venezuela. Cuando Caldera se confrontó con lo que era el bipartidismo de la época, pues recuerda que Caldera rompió con Copey y Caldera fue candidato de una alianza política muy amplia. ¿Te acuerdas el tarjetón con el chiripero? Que sí, el chiripero, y el chiripero fue una convocatoria en la cual el centro principal era producir el cambio a favor de la sociedad. ¿Qué pasó con Caldera? Bueno, ese es otro tema que no es lo que estamos conversando. Cuando se planteó lo de Chávez, fue exactamente lo mismo. Hay que buscar la manera de que el país evolucione y cambie favorablemente. En este caso con Falcón, el planteamiento del MAS ha sido muy claro. Nosotros colocamos en el centro de nuestra preocupación una cosa que se llama Venezuela en letras mayúsculas. Y la consigna principal, que tú la has visto
a lo largo de la Panamericana, en todas las vallas que el MAS ha colocado, con nuestra candidata María Verdial en la lista y Jesús Tapia, candidato por el circuito, es salvemos a Venezuela, vamos a votar y vamos a gobernar ampliamente con un presidente como Henry Falcón. En la próxima parte vamos a conversar con nuestro invitado acerca de la desconfianza que muchas personas tienen en Henry Falcón. ¿Por qué usted considera que debemos confiar los venezolanos en Falcón? En la próxima parte la respuesta de nuestro invitado. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, hoy con nuestro invitado, el abogado Felipe Mujica, secretario general del Movimiento del Socialismo Más, quien forma parte del comando de campaña de Henry Falcón. Y quedamos para conversar con Felipe acerca de por qué creer en Henry Falcón, dado que hay muchas personas que tienen desconfianza, pero como en este momento todos los venezolanos están deshojando la margarita, votar o no votar, ese es uno de los grandes dramas. Y creo que es un momento muy especial para que las personas analicen, ¿no? Analicen la realidad de manera concienzuda. Sí, esa pregunta que tú haces, ¿por qué no creer? Pudiera tener una respuesta rápida, que es ¿por qué no creer? Y ¿por qué sí creer? Es decir, cualquiera de las dos cosas pudiera tener sentido. Ahora, la desconfianza, para quienes argumentan de esa manera, forma parte de un mecanismo de descalificación que los venezolanos tenemos que superar. Nosotros no podemos seguir como país, como sociedad, utilizando algo que en otros momentos yo te he comentado en estos programas, cuando a propósito de tal o cual circunstancia, yo en vez de ir a discutir lo que tú me dices o lo que yo te digo o lo que dice un tercero, entonces descalifico. Entonces, si yo quiero descalificar a una persona, una mujer, digo, no, ella lo que pasa es que es una prostituta. Si yo quiero descalificar a un hombre, digo, no, es un homosexual o es un ladrón. Y el ladrón lo puedo utilizar para los dos. Y esa manera de descalificar las cosas de manera permanente impide que los venezolanos nos podamos concentrar a discutir lo que hay que discutir. Porque, por ejemplo, aquí se pretende descalificar a Falcón porque Falcón fue chavista. ¿Tú sabes cuántos millones de venezolanos votaron por Chávez y fueron chavistas? ¿Y entonces qué hacemos con eso? Esos millones de venezolanos ya no somos venezolanos, porque yo me incluyo. En el año 98 el MAS respaldó a Chávez, ya lo comentamos, y en su oportunidad, cuando el MAS decidió romper con Chávez, lo dijimos y dimos las razones políticas, porque no fue que Chávez rompió con el MAS, no. El MAS decidió romper con Chávez y le dijo, presidente Chávez, a partir de este momento usted está cometiendo estos errores, y lamentablemente casi todas las cosas que nosotros dijimos que eran errores y que iban a ser errores mayores que iba a cometer Chávez, los cometió. Entonces, no tiene sentido que porque alguien haya apoyado... ¿Y por qué no cometería los mismos errores Falcón? Bueno, porque en principio Falcón no es Chávez, primera cosa. Segundo, digo, desde el punto de vista que las personas, son dos personas distintas. Segundo, los errores, ya nadie puede garantizar que Falcón no va a cometer errores, pero el problema no puede ser ese, porque cualquier ser humano está dentro del contexto de la posibilidad de cometer errores. Ahora, Falcón, más allá de esos riesgos, tiene, en este caso, el mérito de haber tomado una decisión y haber dicho, yo voy a confrontar a este gobierno autoritario, yo voy a confrontar a Maduro, yo le voy a decir al país que sí hay una manera democrática, una manera plural, una manera pacífica, que los venezolanos intentemos vivir de otra manera, donde la miseria, el hambre, la indefensión, la inseguridad, todo lo que nos rodea de manera cotidiana cambie por un país donde la calidad de vida sea totalmente diferente. Ese mérito de Falcón, que es atreverse, supera cualquier temor que se pueda tener frente a las eventualidades de lo que pueda pasar por Falcón. Porque tú no me puedes decir a alguien cuando estamos discutiendo qué es lo que hay que hacer, no porque Falcón respaldó a Chávez, no porque Falcón tal cosa, no porque Falcón tiene la característica de que nunca tiene una opinión definitiva, sino que es ambiguo, una cantidad de cosas que se dicen. Ahora, esas son cosas que pueden ser verdad, pueden ser mentiras, habrá que verlas uno a uno, pero no puede ser
que porque yo piense que Falcón es de tal o cual naturaleza, yo proceda a la descalificación. Yo debo ir al fondo. ¿El fondo qué es? Un país como este, que tiene el peor gobierno del mundo, un país como este, donde el 80% de los venezolanos queremos otro gobierno, y que sin embargo arriesgamos la posibilidad de que eso se concrete porque tenemos unas valoraciones personales sobre uno de los candidatos. Hay otro de los aspectos que también podríamos considerar, que es otro de los argumentos en contra de la elección, y es el tema de las condiciones electorales, pese a que Tibisay Lucena acaba de señalar hace poco que está blindado el sistema, etcétera, etcétera, pero bueno, ese es otro de los dramas. El tema de las condiciones electorales, yo te acabo de narrar un espacio de lo que ocurrió en el año 98 con las elecciones de Chávez. En aquel momento, cuando a Chávez se le separan las elecciones y se producen la derrota de las elecciones de gobernadores, donde Chávez apenas gana, el chavismo de la época, gana 6 gobernaciones, 4 gana el MAS, una gana Chávez en Barinas y una en Apure, que la gana Chávez también, son 6, y en materia de Congreso fue una paliza, un mes antes, con las condiciones cambiadas. Ese mismo debate que se está dando hoy en el campo de la oposición, se dio en aquel momento en el campo del chavismo, que no nos van a reconocer, que no nos van a respetar, que las condiciones tales o cuales. ¿Y cuál fue la decisión que se tomó? Participar. ¿Y cuál fue el resultado? Ganó Chávez. No pudieron desconocer el resultado porque un resultado político, un resultado electoral es un problema de fuerza. Ahí hay gente que me dice, no, pero es que aquel CNE era distinto. Yo le digo, bueno, pero se lo hubieras preguntado a Chávez a ver qué pensaba él, si era distinto o no era distinto, porque el problema concreto es que en cada episodio el problema de las condiciones, nunca habrá la posibilidad de, si se produce una votación masiva, si los venezolanos decidimos votar y votar contra Maduro y se produce el efecto de una bola de nieve y ese efecto se produce de manera imparable, no habrá ninguna posibilidad de que condición alguna impida el reconocimiento de ese resultado. Eso no solamente es Venezuela el ejemplo, la humanidad, la historia de la humanidad, desde que se conocen procesos electorales, está lleno de experiencias donde gobiernos autoritarios, dictaduras, han salido por la vía electoral o a partir del hecho electoral. Venezuela misma, el año 57 se produce una elección. El tema económico, que es uno de los intríngulis más impactantes, que impactan más a la cotidianidad del venezolano, temas por ejemplo como esta intervención de Banesco, la anunciada reconversión monetaria, esos temas, ¿en qué importancia o en qué nivel lo colocan ustedes en esta campaña electoral, sobre todo pues con las miras a la posibilidad de ganar? Bueno, el tema económico es el tema principal para que los venezolanos decidamos cambiar el gobierno, eso está clarito. Y la principal proposición de Falcón, además de la recuperación democrática, la recuperación de las instituciones, es que en el campo de la economía se produzca un hecho decisivo que permita que los venezolanos veamos de manera distinta. Este gobierno de Maduro, ¿qué ha hecho? Bueno, dolarizó la economía. ¿En qué contexto la dolarizó? En que todas las cosas que los venezolanos tenemos que comprar están dolarizadas en relación a sus precios. Lo único que no está dolarizado en Venezuela es el salario de nosotros, que a nosotros nos pagan en bolívares y tenemos que comprar a precio de dólar. ¿Cuál es la proposición de Falcón? Sencilla, y que hoy todo el mundo la entiende. ¿Por qué? Porque en Venezuela está presente un elemento que en el pasado nunca existió, que fue la remesa. Hoy el monto estimado de la remesa, ¿qué es la remesa? El dinero que envían los venezolanos que están en el exterior a sus familiares. Se estima en aproximadamente 3.500 millones de dólares anuales. Ninguna otra fuente, salvo el petróleo, le produce a Venezuela un ingreso en divisas como eso. La intervención de Banesco está directamente vinculado a eso. El gobierno sabe que están entrando 3.500 millones de dólares por concepto de remesa, de distintas maneras. Se los traen de a poquitico, de a 100 en 100, de 20 en 20, como sea, pero llegan. El gobierno pretende ese ingreso, es un respiro para muchas familias, que es un respiro, porque significa que tú le das 100 dólares a alguien y 100 dólares a lo mejor en los Estados Unidos no es mucho, pero aquí en Venezuela significa resolverle la vida a cualquiera, por lo que significan 100 dólares en Venezuela. Bueno, ya la gente sabe lo que significa el bolívar frente al dólar. Tú le pones a un venezolano un bolívar y le pones un dólar y sabes que un dólar le estás hablando casi de 1 millón de bolívares y el bolívar no vale nada. Ahora,
Ellos han pretendido descalificar la proposición diciendo que es que la moneda nacional va a desaparecer. No, no, vamos a convivir con las dos monedas, como ocurre en Panamá, como ocurre en Ecuador, como ocurre en República Dominicana, donde tú llegas a Panamá y tú con un balboa compras lo mismo que compras con un dólar y son valores equivalentes. La diferencia es la que ya sabemos, cuando tú sales de Panamá, el balboa no vale medio o no vale un balboa y el dólar sigue costando un dólar como cuesta en cualquier parte del mundo. Esa proposición, que es la proposición central, en la medida que se concrete y que evite cosas como la que el gobierno está haciendo con Banesco, lo de Banesco es una barbaridad. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos saben que muchísimos venezolanos utilizaban esa entidad bancaria para el ingreso de la remesa. Cosa normal en cualquier país del mundo, porque en cualquier país del mundo entra la moneda extranjera y tú la cambias por la moneda nacional, el monto que tú quieras. Porque aquí no se puede hacer, porque ellos tienen aquí, creo que ya aproximadamente 12 años con control de cambio, y entonces eso impide que se haga. Y entonces quieren intervenir Banesco para tratar de colocar el dólar de la remesa, no al precio real, sino al precio que ellos se les antoje, de acuerdo con el dólar ticón que ellos llaman, que son, creo que ahorita son 60.000 bolívares, mientras el otro está valiendo lo que ya se sabe que está costando. Nunca se sabe, por cierto. Exacto, no es tan fácil de predecirlo. Ahora bien, ya para finalizar, Felipe, hay una gran interrogante que tienen los venezolanos que quizás no participan desde la perspectiva política más política partidista. Es por qué no lograr esa unidad perfecta si hay tanta necesidad de cambio, si el 80% de las personas están en desacuerdo con este gobierno. ¿Por qué los partidos políticos no llegan a esa unidad, pese a que, como tú lo has señalado en otras oportunidades, no han importado las condiciones? ¿Por qué no llegar a ese acuerdo? ¿Por qué no ceder un poquito para que por lo menos Venezuela se dé la oportunidad en este próximo 20 de mayo? Bueno, yo creo que aquí hay que establecer responsabilidades muy claras. Por ejemplo, nosotros, el MAS, cuando llegó el momento en que era claro que venía un proceso electoral, dijimos, vamos a buscar, por el método que sea, un candidato unitario. Nosotros éramos partidarios del consenso, pero no era que estábamos aferrados al consenso. Si era primaria, consenso, acuerdo. Otros partidos no hicieron eso. Y el esquema fue que al final, el único, como ya te lo comenté, que decidió ser candidato para confrontar a Maduro es Falcón. Hay aquí situaciones de dos tipos. Están las situaciones partidistas, sectarias, en donde apetencias personales impiden que se pueda producir decisiones a favor de respaldar a Falcón. A esos amigos, dirigentes de los partidos, hay que llamarlos a que reflexionen y a que dejen a un lado. ¿Siguen ustedes abiertos a que claro, por supuesto, se retracten? A que por lo menos den libertad de conciencia y que permitan que la gente vote sin que la estén amenazando de que la van a votar el partido. Eso tiene que ser revisado. Por otro lado, los ciudadanos tenemos que asumir esta tarea como una tarea de nosotros. No podemos imputarle a los partidos el hecho de no votar. Puede ser que haya partidos, puede ser que haya dirigentes políticos que estén diciendo que no se vota, pero yo como ciudadano no tengo por qué asumir ese papel. Yo como ciudadano puedo perfectamente decir, yo te respeto como dirigente político, yo soy militante de tu partido, pero creo que en este momento el interés principal es una cosa que se llama Venezuela en letras mayúsculas, porque la tarea de salvar a Venezuela es la tarea principal que tenemos los venezolanos, ya seamos militantes del partido o no. Simplemente la condición de venezolano nos convoca a la tarea de salvar al país. Y salvar al país ahorita es más importante que si me gusta Falcón o no me gusta Falcón, que si Falcón fue chavista o no fue chavista. Hay que crear otro escenario. Y ese escenario hay la posibilidad de que se pueda producir el 20 de mayo. Y no hay ninguna razón para que un país donde este gobierno está en minoría no sea capaz de promover una participación masiva que permita que la semana que viene se tenga la convicción absoluta de que los venezolanos vamos a votar, vamos a ganar las elecciones y vamos a tener un país distinto después del 20 de mayo. Felipe, un placer como siempre conversar contigo. Bueno, espero que para pronto mí también. Nos volvamos a ver en otros escenarios que seguramente después del 20 para positivos. celebrar, ¿será? Bueno,
Ojalá, ¿verdad? Ojalá sea para bien de Venezuela, que es lo más importante. Muchísimas Así gracias. es. Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mina TV. A nombre de nuestras productoras, Andrea León y Lourdes Navas, nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Menos mal. Informativo Mira TV está en ti.